Mi esposo murió como un santo. Todo el pueblo lloró en su funeral. El padre habló de su devoción, de su bondad, de cómo había dedicado su vida a servir a Dios. Yo sostuve el rosario que él me regaló hace 40 años y rezaba por su alma. 3 días después, una mujer joven llegó a mi casa temblando. Tocó la puerta con golpes suaves, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Cuando abrí, vi sus ojos llenos de lágrimas. Señora Soledad, me dijo con voz quebrada, su esposo. Él me hizo cosas terribles cuando yo era apenas una jovencita. Fue en ese momento que el rosario se me cayó de las manos. Me llamo Soledad. Tengo 72 años. Nací y crecí en Zacatecas, en un pueblo pequeño donde la iglesia es el centro de todo. Durante 38 años fui la esposa de un hombre que todos admiraban, un hombre que dedicó su vida a la fe, o un hombre que ayudaba a los necesitados, o eso creía yo. Pero después de su muerte, descubrí una verdad que hizo que todo mi mundo se derrumbara, una verdad que me obligó a cuestionar todo lo que sabía sobre el bien y el mal, sobre la fe, sobre mí misma. Esta es mi historia, y la cuento hoy porque sé que hay otras mujeres como yo, mujeres que descubrieron demasiado tarde que vivieron al lado de un monstruo disfrazado de santo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si alguna vez has descubierto que alguien cercano a ti no era quien decía ser, deja un comentario. Cada historia compartida aquí en Relatos de Abuelas ayuda a otras mujeres a sentirse menos solas. Dale like a este video y suscríbete, porque esta historia apenas comienza. Conocí a Esteban cuando yo tenía 34 años. Él tenía 38. Yo trabajaba limpiando casas. Él trabajaba como ayudante en la parroquia del pueblo. No era sacerdote, pero era un hombre devoto. Siempre estaba en la iglesia, ayudando, sirviendo, orando. La primera vez que hablamos fue un domingo después de misa. Yo estaba barriendo el atrio de la iglesia, algo que hacía como voluntaria todos los domingos. Él se acercó y me dijo, «Hermana Soledad, Dios ve tu labor. Tu humildad es hermosa». Me sonrojé. Nadie me había hablado así antes, con tanta dulzura, con tanto respeto. A partir de ese día empezamos a hablar más seguido. Él me contaba sobre su trabajo en la parroquia, sobre su deseo de servir a Dios, sobre cómo había perdido a sus padres jóvenes y había encontrado consuelo en la fe. Yo le contaba sobre mi vida, sobre cómo había crecido en una familia humilde, y sobre cómo nunca me había casado porque estaba cuidando a mi mamá enferma, sobre cómo a veces me sentía sola. No estás sola, me decía. Dios está contigo y yo también estoy aquí. 6 meses después me pidió que fuera su esposa. Soledad, me dijo arrodillado frente a mí, quiero construir una vida de servicio a tu lado. Quiero que juntos sirvamos a Dios. ¿Me aceptas? Le dije que sí, porque creía que era un buen hombre, porque creía que Dios nos había puesto en el camino del otro. Nos casamos en una ceremonia pequeña. El padre Domínguez nos bendijo, la comunidad nos felicitó, todos decían que éramos la pareja perfecta, él, tan devoto, yo, tan humilde. Los primeros años fueron buenos. Vivíamos en una casa pequeña cerca de la iglesia. Esteban trabajaba en la parroquia durante el día. Yo limpiaba casas y la iglesia los fines de semana. No teníamos hijos. Esteban decía que Dios no nos había bendecido con ellos porque tenía otros planes para nosotros. Nuestros hijos son las almas que servimos, me decía. Y yo le creía. Si has llegado hasta aquí y a veces piensas en lo frágil que puede ser la confianza, escribe confianza en los comentarios. Esteban era muy respetado en el pueblo. La gente lo buscaba para consejo espiritual. Las familias lo invitaban a cenar. Los jóvenes lo veían como un mentor. Él tenía una forma especial de hablar, de hacer que las personas se sintieran vistas, escuchadas, importantes. Hermano Esteban es un hombre de Dios, decía la gente. Tiene un don. Y yo me sentía orgullosa de ser su esposa. Pero había cosas que no entendía, pequeñas cosas que me incomodaban.
pero que yo ignoraba porque pensaba que estaba siendo desconfiada. Por ejemplo, Esteban a veces tenía reuniones de oración con mujeres jóvenes, siempre a solas, en el pequeño cuarto de oración detrás de la sacristía. ¿Por qué siempre a solas?, le pregunté una vez. Porque necesitan confidencialidad, Soledad, me respondió. Están pasando por problemas personales, problemas delicados. Si hay otras personas presentes, no se abrirán. Me pareció razonable. Después de todo, él estaba ayudándolas. ¿Por qué iba a sospechar? También notaba que algunas de estas mujeres salían del cuarto de oración con los ojos rojos, llorando, temblando. ¿Están bien?, les preguntaba. Sí, señora Soledad, me respondían rápidamente. Solo fue una oración muy emotiva, y yo asentía, porque creía que el Espíritu Santo las estaba tocando. Ahora entiendo que era otra cosa lo que las estaba tocando, y me odio por haber sido tan ciega. Pasaron los años. Esteban seguía siendo el hombre respetado del pueblo. Yo seguía siendo la esposa devota que limpiaba la iglesia y servía a la comunidad. Nunca cuestioné, nunca dudé, siempre confié, hasta que Esteban se enfermó. Tenía 76 años, yo tenía 72. Su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Problemas del corazón, diabetes. Los doctores dijeron que era cuestión de tiempo. Durante sus últimas semanas, mucha gente venía a visitarlo, a despedirse, a agradecerle por todo lo que había hecho por ellos. Esteban, eres un ejemplo de vida, le decían. Esteban, que Dios te bendiga como tú nos has bendecido, le decían. Y él sonreía, débil pero sonreía. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano, rezando por él. Nunca imaginé lo que vendría después. Esteban murió un martes por la mañana, tranquilo, en paz, con el rosario en sus manos. El funeral fue 2 días después. La iglesia estaba llena. Había gente de pie, gente afuera. Todos querían despedirse del santo hombre. El padre Domínguez dio una homilía hermosa. Habló de la devoción de Esteban, de su servicio, de cómo había tocado tantas vidas. Yo lloré por el hombre que amaba, por el compañero que había perdido, por los 38 años que habíamos compartido. Después del funeral, la gente vino a mi casa, trajeron comida, palabras de consuelo, oraciones. Señora Soledad, su esposo está con Dios ahora, me decían. Qué bendición haber tenido un hombre así a su lado, me decían. Y yo asentía, agradecía, lloraba. Los días pasaron, la gente dejó de venir, la casa se quedó en silencio. Y yo me quedé sola con mis recuerdos, con mi dolor, con mi fe. Pero 3 días después del funeral, todo cambió. A veces la verdad llega cuando menos la esperas. Si has llegado hasta aquí, dale like a este video. Si crees que Soledad merece saber lo que pasó, déjalo en los comentarios. En Relatos de Abuelas, cada historia importa. Suscríbete para escuchar el resto de este testimonio. Era viernes por la tarde. Yo estaba sentada en la sala mirando las fotografías de Esteban, rezando, tratando de encontrar consuelo. Entonces escuché los golpes en la puerta, suaves, tímidos. Abrí. Frente a mí había una mujer joven, tal vez 30 años. Tenía el cabello largo y oscuro, los ojos hinchados de tanto llorar. Temblaba. ¿Señora Soledad?, me preguntó con voz apenas audible. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Ella miró hacia los lados. Sí, como si tuviera miedo de que alguien la viera. Luego me miró a los ojos. Necesito hablar con usted, por favor, es importante. La hice pasar. Le ofrecí un té. Se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. ¿Qué pasa, hija?, le pregunté con suavidad. Ella respiró profundo. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Señora Soledad, yo no sé cómo decir esto. He estado luchando durante días. No quería venir. Pensé en quedarme callada. Pero no puedo. No puedo seguir viviendo con este secreto. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué secreto?, le pregunté. Ella cerró los ojos, apretó los puños. Su esposo, Esteban, él, me hizo cosas terribles.
Cuando yo tenía 16 años, el mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. Yo venía a la iglesia, continuó, y con la voz quebrada. Estaba pasando por un momento difícil en mi casa. Mis papás se estaban divorciando. Yo estaba confundida, triste. Esteban se ofreció a darme consejo espiritual. Me dijo que rezáramos juntos en el cuarto de oración. Hizo una pausa. Sollozó. Al principio todo parecía normal. Rezábamos, hablábamos de la Biblia. Pero luego empezó a tocarme. Al principio solo mi mano, luego mi hombro, luego más. Sentí cómo la náusea subía por mi garganta. Me decía que era parte de la sanación, que Dios me estaba tocando a través de él, que tenía que confiar. Yo era solo una niña, le creí, y cuando intenté alejarme, me dijo que si le contaba a alguien, Dios me castigaría, que nadie me creería porque él era un hombre de Dios y yo era solo una muchacha confundida. Las lágrimas corrían por mi rostro. Durante años guardé el secreto, dijo. Me alejé de la iglesia, de mi fe, de todo, pero cuando supe que había muerto, pensé que finalmente podría tener paz, pero no la tengo, porque sé que no fui la única, y necesitaba que usted supiera, necesitaba que alguien supiera la verdad. Me levanté, caminé hacia la ventana, no podía mirarla, no podía respirar. ¿No fuiste la única?, logré decir. No, señora, hay otras, muchas otras. El rosario que tenía en mis manos se cayó al piso. Si esta revelación te impactó, escribe verdad en los comentarios, porque a veces la verdad es lo más doloroso que podemos enfrentar. La mujer se fue después de 1 hora. Me dejó su número de teléfono. Me dijo que si quería hablar más, la llamara. Yo me quedé sentada en la sala, inmóvil, en shock. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Ni no podía creer que el hombre con el que había vivido durante 38 años, el hombre al que había amado, el hombre al que había admirado, fuera un monstruo. Pero una parte de mí sabía que ella estaba diciendo la verdad, porque había señales. Siempre hubo señales. Las reuniones a solas, las mujeres llorando, las miradas incómodas, los secretos. Yo solo no quise verlas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, reviviendo 38 años de recuerdos. ¿Cuántas veces vi a mujeres jóvenes salir del cuarto de oración temblando? ¿Cuántas veces escuché rumores vagos que ignoré? ¿Cuántas veces Esteban me dijo, confía en mí cuando le preguntaba algo? Y yo confié, siempre confié. Al día siguiente recibí otra visita. Era otra mujer, más joven, tal vez 25 años. Señora Soledad, me dijo, me enteré de que Patricia vino a verla. Yo también necesito contarle mi historia. Y me la contó. Una historia similar. Manipulación, abuso, silencio forzado. Luego llegó otra mujer y otra y otra. En total, durante esa semana, 6 mujeres vinieron a mi casa. 6 mujeres que Esteban había lastimado. 6 mujeres que habían guardado el secreto durante años. 6 mujeres que finalmente encontraron el valor de hablar. Y todas me hicieron la misma pregunta. ¿Usted sabía? Esa pregunta me destruyó, porque la respuesta honesta era no, no sabía. Pero debía haberlo sabido. Las señales estaban ahí. Yo solo elegí no verlas, porque era más fácil creer en la bondad de mi esposo que enfrentar la posibilidad de que fuera un depredador. Y esa elección, ese silencio, esa ceguera, también fue un pecado. Si has llegado hasta aquí y entiendes que a veces hacer la vista gorda también es una elección, escribe señales en los comentarios. Después de que todas esas mujeres me visitaran, tuve que tomar una decisión. ¿Qué hacía con esta información? Iba al padre Domínguez, iba a la policía, guardaba el secreto como ellas lo habían guardado durante años. Durante días no pude decidir. Me sentía paralizada, atrapada entre mi lealtad a la memoria de Esteban y mi responsabilidad hacia esas mujeres. Pero entonces recordé algo. Recordé el día en que Esteban me regaló este rosario. Fue en nuestro primer aniversario. Me dijo,
Soledad, este rosario es un símbolo de nuestra fe compartida, de nuestro compromiso con la verdad, con Dios. La verdad. Esteban me había mentido durante 38 años, pero yo no iba a mentir. Fui a la parroquia. Pedí hablar con el padre Domínguez. Le conté todo. Al principio, no me creyó. Soledad, me dijo, entiendo que estás de luto. A veces el dolor nos hace ver cosas que no son reales. No estoy imaginando nada, padre, le dije. Hay 6 mujeres dispuestas a testificar. Su rostro cambió. ¿6? Susurró. 6 que se atrevieron a hablar, le dije. Probablemente hay más que todavía tienen miedo. El padre Domínguez se quedó en silencio por un largo rato. Luego habló. Esto es muy grave, Soledad. Si lo que dices es verdad, tenemos que actuar, pero también tenemos que ser cuidadosos. La reputación de Esteban, de la iglesia... ¿La reputación? Lo interrumpí. ¿Eso es lo que le preocupa? ¿No las víctimas? Por supuesto que me preocupan las víctimas, dijo rápidamente, pero tenemos que manejar esto de la forma correcta. Salí de la parroquia sintiéndome peor que cuando entré. Porque me di cuenta de algo. A la iglesia le importaba más su imagen que la justicia, y yo había sido parte de ese sistema. Durante 38 años había limpiado esa iglesia, había servido en silencio, había sido la esposa obediente que nunca cuestionaba. Pero ya no. Esta historia está llegando a un punto crítico. Pero antes de continuar al siguiente capítulo, necesito que hagas algo. Si crees que las instituciones deben proteger a las víctimas, no su reputación, dale like a este video. Si conoces a alguien que fue silenciado por una institución poderosa, comparte esta historia y suscríbete a Relatos de Abuelas, porque el testimonio de Soledad apenas comienza. Al día siguiente, fui con las 6 mujeres a la policía. Presentamos una denuncia formal. Aunque Esteban ya estaba muerto, queríamos que quedara registro oficial. No queríamos que la verdad estuviera documentada. El proceso fue humillante. Los policías nos miraban con escepticismo. ¿Por qué esperaron tanto?, nos preguntaban. ¿Por qué no dijeron nada cuando estaba vivo? ¿Cómo podemos creer esto si no hay pruebas físicas? Pero las mujeres fueron valientes, contaron sus historias, con detalles, con lágrimas, con dignidad, y yo estuve a su lado, porque era lo mínimo que podía hacer después de 38 años de ceguera. La noticia se extendió por el pueblo, y las reacciones fueron devastadoras. Algunas personas nos apoyaron, dijeron que éramos valientes, que estábamos haciendo lo correcto, pero muchas más nos atacaron. Están difamando a un hombre muerto, decían. Están destruyendo su memoria por atención, decían. Seguro quieren dinero, decían. Me escupieron en la calle, me gritaron en la iglesia. Me dijeron que era una traidora, una mentirosa, una mala esposa. Y la parte más dolorosa fue que algunas de estas personas eran las mismas que habían llorado en el funeral de Esteban. Las mismas que me habían abrazado y me habían dicho, qué bendición tener un hombre así. Ahora me odiaban por decir la verdad. Si entiendes lo difícil que es decir la verdad cuando todos quieren que mientas, escribe valentía en los comentarios, porque eso es exactamente lo que estas mujeres demostraron. Han pasado 3 meses desde la muerte de Esteban, 3 meses desde que mi mundo se derrumbó. La investigación continúa. Más mujeres han salido a hablar. Ahora son 12 vidas que Esteban destruyó, 12 mujeres que finalmente encontraron su voz. La iglesia ha iniciado su propia investigación interna. El padre Domínguez fue removido temporalmente. Hay conversaciones sobre cambios en los protocolos, sobre supervisión, sobre transparencia. Pero para mí todo llega demasiado tarde, porque yo pasé 38 años al lado de un monstruo y no me di cuenta, o peor, no quise darme cuenta. Esa es la verdad con la que tengo que vivir ahora. Sigo viviendo en la misma casa, pero la he limpiado completamente. Doné toda la ropa de Esteban, quité todas sus fotografías, tiré el rosario que me regaló, porque no quiero recordarlo como el santo que el pueblo creía que era.
quiero recordarlo como lo que realmente fue, un hombre que usó la fe como arma, que usó su posición de autoridad para lastimar a los más vulnerables, que destruyó vidas mientras todos lo aplaudían. Y yo fui su cómplice, no intencionalmente, pero mi silencio, mi confianza ciega, mi negativa a ver las señales, también contribuyó al dolor de esas mujeres. Esa culpa me acompañará por el resto de mi vida, pero también me impulsa a seguir adelante, a apoyar a estas mujeres, a asegurarme de que sus voces sean escuchadas, a trabajar para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que ellas pasaron. Porque si algo aprendí de todo esto es que la fe no significa ceguera, que confiar no significa no cuestionar, y que el silencio nunca es la respuesta. La verdad duele, pero el silencio duele más, y yo ya no voy a estar en silencio. Hay cosas en la vida que nunca puedes prepararte para enfrentar, cosas que cambian quién eres para siempre. Para mí, ese cambio llegó cuando tuve que aceptar que pasé 38 años casada con un extraño. No con el hombre que yo creía conocer, sino con alguien completamente diferente, alguien oscuro, alguien peligroso. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Yo solo elegí no verlas. Hoy quiero contarte sobre esas señales, sobre los momentos que ahora, al recordarlos, me hacen preguntarme, ¿cómo pude ser tan ciega? Porque tal vez, si comparto esto, otra mujer podrá ver lo que yo no vi. Podrá actuar antes de que sea demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí y crees que compartir estas señales puede ayudar a alguien, escribe señales en los comentarios, porque reconocer el peligro es el primer paso para protegernos. Durante las semanas después de que las mujeres empezaron a hablar, pasé mucho tiempo revisando mi memoria, tratando de entender cómo no me di cuenta, y encontré patrones, tantos patrones. El primero fue el control disfrazado de protección. Esteban siempre me decía dónde podía ir y dónde no, pero lo hacía de una forma tan sutil que yo pensaba que era porque me amaba. Soledad, no vayas a esa casa, esa familia tiene problemas, no quiero que te involucres. Soledad, mejor no hables mucho con esa mujer, es chismosa, te puede meter en problemas. Soledad, no necesitas trabajar fuera de casa, yo proveo, tú debes enfocarte en servir a Dios. En ese momento pensé que me estaba cuidando, ahora entiendo que me estaba aislando, porque entre menos contacto tuviera yo con otras personas, menos probable era que alguien me contara lo que estaba pasando, menos probable que yo hiciera preguntas incómodas. El segundo patrón fue cómo usaba la fe para justificar cualquier cosa. Si yo cuestionaba algo, me decía, Soledad, debes tener más fe, Dios tiene sus razones. Si yo me sentía incómoda con algo, me decía, eso es el diablo tratando de sembrar dudas en ti, reza más. Si yo veía algo extraño, me decía, no juzgues, solo Dios puede juzgar. Y yo, siendo una mujer de fe, aceptaba todo, porque pensaba que dudar de Él era dudar de Dios. Ahora sé que eso es exactamente lo que Él quería, confundir mi fe en Dios con obediencia ciega hacia Él. El tercer patrón fue cómo se rodeaba de personas vulnerables. Las mujeres que venían a las reuniones de oración nunca eran mujeres fuertes, seguras, con familias estables, siempre eran mujeres jóvenes pasando por crisis, adolescentes con problemas familiares, mujeres con baja autoestima, mujeres que buscaban desesperadamente sentirse vistas, escuchadas, valoradas. Y Esteban sabía exactamente qué decirles. Una de las mujeres que vino a hablar conmigo me contó lo que Esteban le decía. Eres especial. En Dios te ha puesto en mi camino por una razón. Nadie más entiende lo que estás pasando, pero yo sí. Confía en mí. Esas palabras crean una dependencia, hacen que la víctima sienta que solo esa persona puede ayudarla, que sin esa persona estará perdida. Es manipulación, pura manipulación. Pero en ese momento yo pensaba que Esteban tenía un don para ayudar a personas en crisis. Las señales de manipulación son sutiles, pero están ahí.
Si esta historia te está ayudando a reconocerlas, dale like a este video. Si conoces a alguien que podría estar siendo manipulado, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, creemos que la información salva vidas. Suscríbete para más testimonios reales. 4 semanas después de que empezó todo, las 12 mujeres y yo formamos un grupo de apoyo. Nos reuníamos cada martes en la casa de Patricia, la primera mujer que vino a hablarme. Tomábamos café, hablábamos, llorábamos, nos abrazábamos. Fue en esas reuniones donde realmente entendí la magnitud de lo que Esteban había hecho. Cada mujer tenía una historia, y aunque los detalles eran diferentes, el patrón era el mismo. Primero, Esteban se ganaba su confianza, les ofrecía consejo espiritual, les hacía sentir especiales, les decía que Dios las había puesto en su camino. Luego empezaba a cruzar límites, al principio pequeños. Un toque en el hombro que duraba demasiado, una mirada que hacía sentir incómoda, un comentario sobre su apariencia que era inapropiado. Después, escalaba. Las tocaba de formas más íntimas, siempre justificándolo con lenguaje espiritual. Esto es sanación a través del contacto. El Espíritu Santo me guía a tocarte así. Dios quiere que experimentes su amor a través de mí. Y si la mujer se resistía, venía la amenaza. Si le cuentas a alguien, Dios te castigará. Nadie te va a creer. Yo soy un hombre de Dios. Tú eres solo una muchacha confundida. Tu familia se avergonzará de ti si dices algo. Y así, una por una, estas mujeres guardaron silencio durante años, cargando con la vergüenza, con la culpa, con el miedo, hasta ahora. Una de las mujeres, Gabriela, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Señora Soledad, yo lo odié a usted durante años, porque pensaba que usted sabía, pensaba que usted era su cómplice, pero ahora entiendo que usted también fue víctima. De otra forma, pero víctima al fin. Sus palabras me rompieron, porque tenía razón. Yo también fui víctima de la manipulación de Esteban, de sus mentiras, de su control, pero eso no me absuelve de mi responsabilidad. Porque aunque yo no sabía todo, sí sospeché y elegí no investigar, elegí creer la versión más cómoda. Y esa elección tuvo consecuencias. No saber todo no significa que no tengas responsabilidad. Si entiendes esto, escribe responsabilidad en los comentarios. La investigación de la policía avanzaba lentamente, demasiado lentamente. El problema era que Esteban estaba muerto. No podían arrestarlo, no podían interrogarlo, no podían llevarlo a juicio. Y aunque las 12 mujeres habían dado sus testimonios, los policías decían que sin evidencia física es difícil proceder. Pero tenemos testimonios, les dije. ¿No es suficiente? Los testimonios son importantes, me dijeron. Pero necesitamos más, documentos, no fotografías, algo tangible. Entonces recordé algo. Esteban tenía un diario. Lo escribía todas las noches antes de dormir. Yo pensaba que escribía reflexiones espirituales, oraciones, pensamientos sobre la fe. Nunca lo leí, porque Esteban me dijo que era su espacio privado con Dios y que respetara eso. Pero ahora necesitaba leerlo. Fui a nuestro cuarto, busqué en el closet y ahí estaba. No era solo un diario. Eran 20 cuadernos, uno por cada 2 años aproximadamente. Los llevé a la sala, abrí el primero. Estaba fechado en 1986, 2 años después de que nos casamos. Empecé a leer, y lo que encontré me hizo vomitar. Esteban no escribía reflexiones espirituales, escribía sobre sus encuentros, con detalles, con nombres, con fechas. Escribía sobre cómo manipulaba a las mujeres, qué les decía, cómo reaccionaban, qué hacía con ellas. Y lo escribía como si fuera normal, como si fuera algo que tenía derecho a hacer. En una entrada de 1990 escribió: Hoy tuve una sesión de oración con Mariana. Tiene 17 años. Está pasando por problemas con su padre. Le dije que Dios la ama, que yo la amo, que a través de mí
puede sentir el amor divino. Lloró mucho. Es hermosa cuando llora. Cerré el cuaderno, mis manos temblaban. Seguí leyendo, cuaderno tras cuaderno, año tras año. Y encontré nombres, tantos nombres, algunos que reconocía, la mayoría que no. Encontré que Esteban no solo había lastimado a las 12 mujeres que habían hablado, había lastimado a muchas más, durante décadas, y lo había documentado todo, como trofeos. Llamé inmediatamente a la policía, les entregué los cuadernos, los detectives los leyeron, y sus caras cambiaron. No, ya no me miraban con escepticismo, me miraban con horror. Señora Soledad, me dijo uno de ellos, esto es evidencia sólida. Vamos a reabrir el caso como investigación criminal y vamos a tratar de identificar a todas las víctimas mencionadas aquí. Asentí, pero por dentro estaba destrozada, porque acababa de confirmar que mi esposo no era solo un abusador, era un depredador serial, que había usado su posición, su carisma, su máscara de santidad para destruir vidas durante más de 30 años. Y yo había vivido con él todo ese tiempo sin darme cuenta. Si has llegado hasta aquí y te das cuenta de que a veces los monstruos son los que llevan las mejores máscaras, escribe máscara en los comentarios. La noticia de los diarios se extendió por el pueblo y ahora incluso las personas que nos habían atacado empezaron a creer. Porque ya no era solo la palabra de unas mujeres contra un hombre muerto. Era evidencia escrita de su propia mano. Más mujeres empezaron a salir, mujeres que habían guardado el secreto durante décadas, mujeres que ahora, al ver que otras eran creídas, encontraron el valor de hablar. En total, identificamos a 28 víctimas, 28 mujeres cuyas vidas Esteban había marcado para siempre. Algunas todavía vivían en el pueblo, otras se habían mudado hace años, tratando de escapar de los recuerdos. Algunas estaban casadas, con hijos, con vidas que habían construido a pesar del trauma. Otras seguían luchando, incapaces de confiar, de amar, de vivir plenamente. Y todas compartían algo, la culpa. ¿Por qué no dije algo? ¿Por qué le creí? ¿Por qué no luché más? En nuestras reuniones, tratábamos de ayudarnos unas a otras a entender algo fundamental. Ellas no tenían la culpa, eran niñas, adolescentes, mujeres jóvenes vulnerables, y Esteban era un adulto en posición de autoridad. Él sabía exactamente qué estaba haciendo, cómo manipular, cómo silenciar, cómo destruir. La culpa era de él, solo de él, pero aún así la culpa es difícil de soltar, porque vivimos en un mundo que siempre pregunta, ¿por qué no dijiste algo antes? Como si decir algo fuera fácil, como si no hubiera consecuencias, como si las víctimas no tuvieran todo el derecho de protegerse del juicio, de la vergüenza, del rechazo. Las víctimas nunca tienen la culpa, nunca. Si crees esto, dale like a este video. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. En Relatos de Abuelas, creemos en apoyar a las sobrevivientes, no en juzgarlas. Suscríbete para más historias de sanación. 6 meses después de la muerte de Esteban, la iglesia finalmente tomó acción oficial. Removieron su nombre de la placa de honor en la parroquia, retiraron su fotografía del salón de la comunidad, emitieron una disculpa pública a las víctimas. Pero para muchos de nosotros era demasiado poco, demasiado tarde, porque la iglesia podría haber actuado antes, si hubieran escuchado, si hubieran investigado, si hubieran priorizado a las víctimas sobre su reputación. Pero no lo hicieron, y ahora 28 mujeres cargan con traumas que pudieron haberse evitado si alguien en posición de poder hubiera tenido el valor de actuar. Yo dejé de ir a esa iglesia. No podía sentarme en esas bancas, no podía ver ese altar, no podía escuchar al padre Domínguez hablar de fe y perdón, porque para mí esa iglesia ya no representaba a Dios, representaba el silencio, la complicidad, el abandono. Encontré una iglesia pequeña en otro pueblo, una comunidad más pequeña, más humilde, donde el padre escuchaba más de lo que hablaba, donde las mujeres tenían voz. Y ahí empecé a reconstruir mi fe, porque a pesar de todo, yo no quería perder mi relación con Dios.
Solo quería separarla de las instituciones que lo habían usado como excusa para el poder y el abuso. La fe no necesita instituciones corruptas para existir. Si entiendes esto, escribe fe en los comentarios. Uno de los días más difíciles fue cuando tuve que vaciar la casa de todos los recuerdos de Esteban. Doné su ropa, tiré sus libros religiosos, quemé los cuadernos que la policía ya había copiado como evidencia. Pero había una cosa que no sabía qué hacer: nuestras fotografías de boda. Me senté en el piso de la sala mirando esas imágenes. Yo, joven, sonriente, inocente. Esteban, apuesto, seguro, con esa sonrisa que todos amaban. ¿Qué hago con estos recuerdos? Los destruyo, los guardo, porque aunque ahora sé quién era realmente Esteban, esas fotografías representan una parte de mi vida. 38 años que no puedo borrar, que no quiero borrar completamente, porque junto con el horror también hubo momentos buenos, momentos en los que yo fui feliz, momentos en los que creí que mi vida tenía propósito. ¿Esos momentos dejan de ser válidos ahora que sé la verdad? No lo sé. Decidí guardar una fotografía, solo una, no por Esteban, sino por la mujer que yo era en ese momento, la mujer que creía en el amor, en la bondad, en Dios. Esa mujer ya no existe, pero merece ser recordada. Y las demás fotografías las guardé en una caja. No las tiré, pero tampoco las exhibí. Simplemente las guardé, en el ático, donde puedo decidir más adelante qué hacer con ellas. Porque la sanación no es lineal y a veces necesitas tiempo para saber cómo honrar tu pasado sin dejar que te destruya. Patricia, una de las víctimas que se volvió mi amiga cercana, me dijo algo sabio. Señora Soledad, usted no tiene que odiar todo de su pasado para sanar. Solo tiene que aceptar que lo que usted creía que era no era lo que realmente fue. Y eso está bien. Está bien llorar por la vida que pensó que tenía, mientras también celebre la vida que está construyendo ahora. Y tenía razón, porque yo estoy construyendo una nueva vida, una vida basada en la verdad, no en la mentira, en la comunidad, no en el aislamiento, en el cuestionamiento, ni no en la obediencia ciega. Y aunque es doloroso, aunque es difícil, aunque hay días en los que no quiero levantarme de la cama, también es liberador, porque por primera vez en 38 años estoy viviendo en la luz, no en la oscuridad. Hay un momento en el proceso de sanación en el que tienes que decidir. ¿Te quedas atrapada en el pasado o construyes un futuro? Para mí, ese momento llegó 8 meses después de la muerte de Esteban. 8 meses de llorar, de cuestionar, de sentir culpa, de cargar con vergüenza que no era mía. Pero un día me desperté y me di cuenta de algo. Esteban ya no estaba, pero yo sí, y tenía que decidir qué iba a hacer con el resto de mi vida. ¿Iba a ser siempre la viuda del monstruo o iba a ser soledad? Simplemente soledad. Elegí ser soledad y ese fue el principio de mi verdadera sanación. Si has llegado hasta aquí y entiendes que la sanación es una decisión que tomas cada día, escribe sanación en los comentarios. Lo primero que hice fue buscar ayuda profesional. Durante meses, las mujeres del grupo de apoyo me habían sugerido que fuera a terapia, pero yo me resistía, porque en mi generación, en mi cultura, la terapia era vista como algo para locos, para gente débil. Pero finalmente acepté que necesitaba ayuda, que no podía procesar todo esto sola. Encontré una psicóloga en la ciudad, una mujer mayor de mi edad que se especializaba en trauma. La primera sesión fue difícil, no sabía por dónde empezar. Había tanto que decir. Soledad, me dijo la doctora Hernández, no tenemos que resolver todo hoy, solo cuéntame cómo te sientes en este momento. Me siento rota, le dije. Siento que pasé 38 años de mi vida viviendo una mentira y no sé cómo recuperar ese tiempo. No sé cómo perdonarme por no haber visto lo que estaba pasando. ¿Por qué crees que necesitas perdonarte?, me preguntó. Porque debí haberlo visto. Las señales estaban ahí. Yo solo. No quise verlas. Soledad.
me dijo con voz suave. No ver algo no es lo mismo que ser cómplice. Tú fuiste manipulada también, de una forma diferente que las otras víctimas, pero manipulada al fin. Esteban te aisló, te controló, te hizo creer que cuestionarlo era cuestionar a Dios. Eso no fue culpa tuya. Sus palabras me hicieron llorar, porque era la primera vez que alguien me decía que yo también había sido víctima, que mi ceguera no era un defecto moral, era el resultado de años de manipulación sistemática. Durante los siguientes meses, fui a terapia cada semana y poco a poco empecé a entender patrones que nunca había visto antes. Entendí cómo Esteban había usado el lenguaje religioso para controlarme, cómo había erosionado mi confianza en mi propio juicio, cómo había convertido mi fe en una herramienta para mantenerme obediente. Y entendí algo más importante, que sanar no significa olvidar, significa aprender a vivir con la verdad sin dejar que te destruya. La terapia no es debilidad, es valentía. Si crees que buscar ayuda profesional es un acto de fuerza, dale like a este video. Si conoces a alguien que necesita ayuda pero tiene miedo de buscarla, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, creemos en la sanación real, no en el silencio. Suscríbete para más testimonios de recuperación. Mientras yo trabajaba en mi propia sanación, Nto también seguía apoyando a las otras víctimas. Nuestro grupo de apoyo se había convertido en algo más que solo reuniones semanales. Era una familia, un espacio seguro donde todas podíamos ser honestas sobre nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra confusión. Una tarde, durante una de nuestras reuniones, Gabriela, una de las víctimas más jóvenes, hizo una pregunta difícil. ¿Ustedes creen que Esteban sabía que lo que estaba haciendo estaba mal? ¿O realmente creía que era algo espiritual? La sala se quedó en silencio. Finalmente, Patricia habló. Yo creo que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque si realmente creyera que era algo de Dios, no nos habría amenazado para que guardáramos silencio. No habría escondido sus acciones. El secreto es evidencia de culpa. Otras mujeres asintieron. ¿Pero entonces?, preguntó Gabriela. No, ¿por qué lo hizo? Si sabía que estaba mal, ¿por qué siguió haciéndolo durante tantos años? Porque podía, dije yo, porque tenía poder, porque la comunidad lo protegía, porque sabía que nadie le iba a creer a una muchacha sobre un hombre de Dios. Y porque disfrutaba el control, añadió otra mujer. No era solo sobre lo físico, era sobre tener poder sobre nosotras, hacernos sentir que dependíamos de él, que sin él estaríamos perdidas. Esa conversación fue reveladora, porque nos ayudó a entender que Esteban no era un hombre confundido que cometió errores. Era un depredador calculador que usó sistemáticamente su posición para lastimar a los más vulnerables. Y entender eso fue importante, porque significaba que no teníamos que sentir lástima por él, no teníamos que entender su lado, no teníamos que perdonarlo si no queríamos, porque el perdón no es una obligación, es una elección personal, y cada una de nosotras tenía el derecho de elegir si perdonar o no. No estás obligada a perdonar para sanar. Si entiendes esto, escribe elección en los comentarios. 10 meses después de la muerte de Esteban, el pueblo organizó un evento público. Era una ceremonia para honrar a las sobrevivientes, para reconocer públicamente lo que habían pasado, para pedir perdón como comunidad por haberlas fallado. Al principio, muchas de las mujeres no querían ir, sentían que era demasiado tarde, que ninguna ceremonia podía borrar años de silencio y complicidad. Pero el nuevo padre de la parroquia, el padre Miguel, nos convenció. No podemos cambiar el pasado, nos dijo, pero podemos cambiar cómo respondemos ahora. Y podemos asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar, y eso empieza con reconocer la verdad públicamente. El día de la ceremonia, la plaza del pueblo estaba llena. Había cientos de personas, muchas que nos habían apoyado, pero también muchas que nos habían atacado, que nos habían llamado mentirosas. Las 28 sobrevivientes estábamos sentadas en el frente. Yo estaba con ellas,
porque aunque mi experiencia fue diferente, yo también era sobreviviente del engaño de Esteban. El padre Miguel habló primero. Hoy estamos aquí para reconocer una verdad dolorosa. Durante más de 30 años, un hombre usó su posición dentro de nuestra comunidad religiosa para lastimar a mujeres vulnerables. Y nosotros, como comunidad, fallamos. Fallamos en escuchar, fallamos en creer, fallamos en proteger. Hizo una pausa. Miró a cada una de las sobrevivientes. A todas ustedes que fueron lastimadas, lo sentimos. Sentimos no haber estado ahí cuando nos necesitaban. Sentimos haber dudado de ustedes. Sentimos haber protegido una institución en lugar de protegerlas a ustedes. Algunas mujeres lloraban, otras estaban en silencio, con expresiones duras. Luego, el alcalde habló. Luego, representantes de otras organizaciones, todos pidiendo perdón, todos prometiendo hacer mejor. Y al final, Patricia se levantó. Había sido elegida por las otras sobrevivientes para hablar en nombre de todas. Gracias por este reconocimiento, dijo con voz firme. Pero necesitamos más que palabras, necesitamos cambios reales, necesitamos protocolos en las iglesias, necesitamos educación sobre abuso espiritual, necesitamos asegurarnos de que ninguna niña, ninguna mujer tenga que pasar por lo que nosotras pasamos. La gente aplaudió, pero Patricia no había terminado. Y necesitamos que entiendan algo. Perdonar es nuestra elección, no su derecho. Algunas de nosotras perdonaremos, otras no. Y ambas decisiones son válidas. No nos presionen a perdonar para que ustedes se sientan mejor. Nosotras sanaremos a nuestro propio ritmo, en nuestros propios términos. El aplauso fue más fuerte esta vez, porque Patricia había dicho lo que muchas necesitaban escuchar, que la sanación no era para complacer a otros, era para nosotras mismas. Tu sanación es tuya. No le debes a nadie perdonar antes de estar lista. Si entiendes esto, escribe tiempo en los comentarios. Después de la ceremonia, algo cambió en el pueblo. No todo, no todos, pero algo. Las personas empezaron a hablar más abiertamente sobre el abuso. Sí, sobre las señales, sobre la importancia de creer a las víctimas. La iglesia implementó nuevos protocolos. Ahora, ningún líder religioso podía estar a solas con una persona en consejería. Siempre tenía que haber alguien más presente o al menos una puerta abierta. Se creó un comité de supervisión con miembros de la comunidad, no solo con líderes religiosos. Y se empezó a dar educación sobre abuso espiritual en las escuelas. ¿Era suficiente? No. Nada podría ser suficiente para compensar 30 años de abuso. Pero era un comienzo, y para mí ver estos cambios fue importante, porque significaba que el dolor de estas mujeres no había sido en vano, que su valentía al hablar había creado algo positivo. El cambio real requiere acción, no solo palabras. Si crees en crear sistemas más seguros para proteger a los vulnerables, dale like a este video. Y si trabajas con jóvenes o en comunidades religiosas, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, creemos que prevenir el abuso es responsabilidad de todos. Suscríbete para más historias de cambio y justicia. Un año después de la muerte de Esteban, tomé una decisión importante: vender la casa. No podía seguir viviendo ahí. Cada rincón me recordaba a él, a la vida que pensé que tenía, a la mentira. Vendí la casa y me mudé a un apartamento pequeño en otra parte del pueblo, un espacio nuevo, sin recuerdos, sin fantasmas. Y empecé a decorarlo a mi manera, no con las cosas que a Esteban le gustaban, sino con las cosas que a mí me gustaban. Pinté las paredes de colores claros, compré plantas, colgué fotografías de mi familia, de mi mamá, de mis abuelos, no de Esteban. Por primera vez en casi 40 años, mi hogar era verdaderamente mío. No, también empecé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Cosas que Esteban me había dicho que eran inapropiadas o innecesarias.
Me uní a un grupo de baile folclórico para mujeres mayores, algo que siempre quise hacer, pero que Esteban decía que era vanidoso. Empecé a tomar clases de pintura. Descubrí que me gustaba pintar paisajes, que tenía talento para los colores. Me hice amiga de mujeres fuera de la iglesia, mujeres con vidas diferentes, perspectivas diferentes. Y poco a poco descubrí quién era Soledad. No la esposa de Esteban, no la mujer definida por su relación con un hombre, simplemente Soledad. Una mujer de 72 años con gustos propios, con opiniones propias, con una vida propia. Y esa mujer me gustaba. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente. Si estás en un proceso de redescubrimiento personal, escribe yo en los comentarios. Una tarde Patricia vino a visitarme a mi nuevo apartamento. Señora Soledad, me dijo mirando a mi alrededor, este lugar es hermoso, se siente ligero, libre. Así es como me siento, le dije, libre, por primera vez en décadas. Nos sentamos a tomar café y ella me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Usted cree que algún día podrá volver a confiar en alguien, en un hombre? Me quedé pensando. No lo sé, le dije honestamente. Ahora mismo no puedo imaginarme abriendo mi corazón a nadie. La traición fue demasiado profunda, pero tal vez algún día, no sé, no cierro la puerta completamente. Yo tampoco puedo imaginarme confiando en alguien, dijo Patricia. Tengo 32 años y nunca he tenido una relación seria, porque cada vez que un hombre se acerca, veo a Esteban, escucho sus palabras, siento su manipulación. ¿Has ido a terapia? Le pregunté. Sí, durante 6 meses. Me ayudó mucho. Pero el trauma no desaparece solo porque hables de él. Está ahí, parte de mí ahora. Lo sé, le dije. Pero el trauma no tiene que definirte. Puede ser parte de tu historia sin ser toda tu historia. Ella sonrió tristemente. Usted siempre sabe qué decir, señora Soledad. A veces pienso que usted debería ser terapeuta. Me reí. No, yo solo soy una mujer que está aprendiendo a vivir otra vez y que quiere ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Y era verdad, porque una de las cosas que descubrí en este proceso fue mi propósito. Ya no era servir a un hombre, ya no era ser la esposa perfecta de un santo, era ser voz para las que no tienen voz, apoyo para las que están solas. Evidencia de que es posible reconstruir una vida después de que todo se derrumba. Ese era mi propósito ahora, y me llenaba más que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Algunas de las sobrevivientes y yo empezamos a visitar escuelas, a hablar con grupos de jóvenes, a educar sobre las señales de abuso espiritual, de manipulación, de control. Les enseñábamos que la autoridad religiosa no es lo mismo que ser incuestionable, que está bien poner límites, incluso con líderes espirituales, que su intuición es válida, que si algo se siente mal, probablemente está mal. Y vimos el impacto. Jóvenes que nos decían, gracias. Ahora entiendo que lo que me estaba pasando no era normal. Padres que nos decían, gracias por enseñarme qué señales buscar para proteger a mis hijos. Líderes religiosos que nos decían, gracias por mostrarnos nuestros puntos ciegos. Ese trabajo se convirtió en mi vida, en mi misión, en mi forma de transformar el dolor en algo significativo. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el dolor no tiene que ser desperdiciado, puede ser transformado, puede ser usado para proteger a otros, para crear cambio. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Esta es la parte final de mi historia, la parte donde te cuento qué pasó después de todo el dolor, después de toda la revelación, después de todo el trabajo de sanación. Porque las historias reales no terminan con un final perfecto, terminan con la decisión de seguir viviendo, de seguir luchando, de seguir creyendo que la vida puede ser buena otra vez, incluso después de lo peor. Han pasado 2 años desde la muerte de Esteban, 2 años desde que mi mundo se derrumbó,
2 años desde que descubrí que viví 38 años al lado de un extraño. Y hoy quiero contarte cómo estoy. No perfecta, no sin cicatrices, pero viva, verdaderamente viva. Si has llegado hasta el final de esta historia, es porque entiendes que la sanación es posible. Escribe posible en los comentarios si crees que siempre hay esperanza. Una de las cosas más difíciles de estos 2 años ha sido reconstruir mi relación con la fe, porque Esteban no solo destruyó mi confianza en él, destruyó mi confianza en las instituciones religiosas, en los líderes espirituales, incluso en mi propia capacidad de discernir el bien del mal. Durante meses no pude rezar. Cada vez que tomaba un rosario recordaba a Esteban. Cada vez que entraba a una iglesia veía su rostro. Cada vez que escuchaba hablar de Dios, escuchaba su voz manipuladora. La doctora Hernández, mi terapeuta, me dijo algo importante. Soledad, Dios no es Esteban. Esteban usó el nombre de Dios para hacer daño, pero eso no significa que Dios sea dañino. Significa que Esteban era dañino. Tenía razón. Pero saberlo intelectualmente no hacía que fuera más fácil sentirlo. Poco a poco empecé a reconstruir mi fe, pero de una forma completamente diferente. Ya no iba a la iglesia todos los días, ya no seguía ciegamente lo que los líderes religiosos decían, ya no creía que cuestionar era pecado. En cambio, empecé a tener una relación más personal con Dios, una relación basada en conversación, no en obediencia, en honestidad, no en perfección. Rezaba cuando sentía que necesitaba hacerlo, no porque era obligación. Leía la Biblia con ojos críticos, cuestionando, interpretando, buscando significado personal, no solo aceptando lo que otros me decían que significaba, y encontré una comunidad de fe diferente. Una iglesia pequeña dirigida por una mujer pastora, un lugar donde las preguntas eran bienvenidas, donde las mujeres tenían voz, donde el abuso de poder era activamente prevenido. Ahí, lentamente, mi fe empezó a sanar y me di cuenta de algo importante. Mi fe no murió, solo se transformó. Se volvió más madura, más honesta, más mía. La fe puede sobrevivir al trauma, pero tiene que transformarse. Si esta historia te ha ayudado a entender que cuestionar no es falta de fe, dale like a este video. Si conoces a alguien luchando con su fe después de un trauma, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, creemos en la sanación espiritual honesta. Suscríbete para más testimonios de reconstrucción. Hace un año, algo inesperado pasó. Una mujer joven, tal vez de 25 años, me contactó a través de Patricia. Dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Nos encontramos en un café. Ella estaba nerviosa, retorciendo sus manos, mirando constantemente hacia la puerta. Señora Soledad, me dijo finalmente, yo no sé cómo decir esto, pero Esteban era mi abuelo. El mundo se detuvo. ¿Tu abuelo? Repetí. Sí, mi papá era el hijo que tuvo antes de casarse con usted. Nunca lo conocimos bien. Él se alejó de nosotros cuando yo era pequeña. Pero hace unos meses encontré unos documentos viejos y empecé a investigar y descubrí todo. Las lágrimas corrían por su rostro. Necesitaba conocerla. Y necesitaba decirle que lo siento, que mi familia, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido, la detuve. Tú no tienes nada de qué disculparte, le dije. Los pecados de Esteban no son tuyos. Tú no eres responsable de lo que él hizo. Pero llevo su sangre, dijo. Su apellido. ¿Cómo vivo con eso? Y ahí, en ese café, vi mi propio dolor reflejado en ella, porque ella estaba pasando por lo que yo había pasado. Descubrir que alguien que debería haber sido bueno, que debería haber sido un ejemplo, era en realidad un monstruo. Vivirás con eso eligiendo ser diferente, le dije. Eligiendo romper el ciclo, eligiendo ser honesta, ser compasiva, ser valiente. Tú no eres Esteban y nunca lo serás si eliges no serlo. Hablamos durante horas. Le conté mi historia.
ella me contó la suya, y al final te le ofrecí algo que nadie me había ofrecido a mí al principio: comunidad. Si quieres, le dije, puedes venir a nuestro grupo de apoyo, no como víctima directa, sino como alguien afectada por las acciones de Esteban, porque tú también mereces sanar. Ella aceptó, y desde entonces ha sido parte de nuestro grupo. Un recordatorio de que el trauma no solo afecta a las víctimas directas, afecta a familias enteras, a comunidades enteras. El trauma se extiende más allá de las víctimas directas. Si entiendes esto, escribe comunidad en los comentarios. Otra cosa importante que pasó en estos 2 años fue que finalmente pude hablar con algunas de las personas que me habían atacado al principio. Una mujer en particular, doña Carmen, había sido especialmente cruel. Me había gritado en la calle, me había llamado traidora. Había dicho cosas horribles sobre mí y sobre las otras víctimas. Pero un día vino a mi apartamento, tocó la puerta y cuando abrí estaba llorando. Señora Soledad, me dijo, necesito pedirle perdón. Yo estuve tan equivocada, tan ciega. Lo siento tanto. La hice pasar. Le ofrecí té y escuché su historia. Resulta que doña Carmen también había sido víctima de abuso en su juventud por un tío y nunca había hablado de ello, nunca había procesado ese trauma. Cuando las víctimas de Esteban empezaron a hablar, algo en ella se quebró, porque si les creía a ellas, tenía que enfrentar su propia verdad. Y no estaba lista. Entonces atacó, porque era más fácil llamarnos mentirosas que admitir que ella también había sido lastimada, que ella también había sido silenciada. Entiendo, le dije cuando terminó de hablar, y te perdono. Pero ahora necesitas trabajar en tu propia sanación. Necesitas hablar de lo que te pasó. Necesitas sanar. ¿Es demasiado tarde?, me preguntó. Han pasado más de 40 años. Nunca es demasiado tarde, le dije. Mírame, tengo 74 años y apenas estoy aprendiendo a vivir de verdad. Tú también puedes. Le di el contacto de mi terapeuta y le ofrecí un espacio en nuestro grupo si algún día se sentía lista. Esa conversación me enseñó algo valioso. Las personas que atacan a las víctimas a menudo son víctimas no sanadas. Su rabia no es realmente contra nosotras, es contra su propio dolor no procesado, y aunque eso no excusa su comportamiento, sí me ayudó a tener compasión, a entender que el dolor sin sanar puede convertir a las personas en cómplices del mismo sistema que las lastimó. Las personas lastimadas a menudo lastiman a otros. El ciclo solo se rompe con sanación. Si entiendes esto, escribe ciclo en los comentarios. Hace 3 meses, las 28 sobrevivientes y yo organizamos algo especial, una ceremonia de liberación. No era una ceremonia religiosa tradicional. Era algo que creamos nosotras. Para nosotras, nos reunimos en un campo abierto a las afueras del pueblo. Trajimos cosas que representaban nuestro dolor, nuestro trauma, nuestras cadenas. Algunas trajeron cartas que nunca enviaron, otras trajeron fotografías. Algunas trajeron objetos que les recordaban a Esteban. Yo traje el rosario original, el que Esteban me había regalado hace tantos años. El que se me cayó de las manos el día que la primera víctima vino a hablarme. Una por una compartimos lo que esos objetos significaban para nosotras, y luego los pusimos en una fogata que habíamos preparado. Vimos cómo el fuego los consumía, cómo las cenizas se elevaban al cielo, cómo nuestras cadenas se convertían en humo, y luego hicimos algo hermoso. Cada una plantamos un árbol que representaba nuestro crecimiento, nuestra nueva vida, nuestro futuro. Estos árboles crecerán, dije mientras plantaba el mío. Y nosotras también. Y cuando vengamos aquí en 5 años, en 10 años, veremos cuánto hemos crecido, cuánto hemos sanado, cuánto hemos vivido. Fue uno de los días más poderosos de mi vida, porque no solo estábamos soltando el pasado, estábamos sembrando un futuro. Soltar no es olvidar, es decidir que el pasado no controlará tu futuro.
Si esta ceremonia te conmovió, dale like a este video. Si conoces a alguien que necesita soltar algo, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, creemos en rituales de sanación que honran el dolor y celebran la supervivencia. Suscríbete para más historias de liberación. Hoy, 2 años después de todo, puedo decir que estoy en paz. No una paz perfecta. Todavía hay días difíciles, días en los que recuerdo algo y el dolor regresa. Días en los que me pregunto, ¿por qué no lo vi? Pero también hay días buenos, muchos días buenos. Días en los que bailo con mi grupo de folclore y me río hasta que me duele el estómago. Días en los que pinto un paisaje y me sorprendo de lo que mis manos pueden crear. Días en los que una de las sobrevivientes me llama para decirme gracias por estar ahí. Días en los que me miro al espejo y me gusta la mujer que veo. Esos días me recuerdan que la vida después del trauma es posible, que la alegría después del dolor es real, que la paz después de la tormenta existe. Mi relación con las otras sobrevivientes se ha vuelto una de las cosas más importantes de mi vida. Somos más que un grupo de apoyo, somos hermanas, familia elegida. Nos apoyamos en los días malos, celebramos juntas en los días buenos. Nos recordamos unas a otras que somos fuertes, que somos valiosas, que somos amadas. Y juntas estamos creando algo más grande que nosotras mismas. Estamos creando conciencia, estamos educando, estamos previniendo, porque la mejor venganza contra el abuso no es el odio, es asegurarnos de que no vuelva a pasar. La mejor forma de honrar el dolor es usarlo para proteger a otros. Si estás de acuerdo, escribe protección en los comentarios. Ayer una mujer joven me detuvo en la calle. Señora Soledad, me dijo, yo asistí a una de sus charlas en mi escuela hace un año. Y quiero que sepa que lo que usted dijo me salvó. ¿Cómo así?, le pregunté. Mi maestro de catecismo estaba cruzando límites, tocándome de formas que me hacían sentir incómoda, diciéndome cosas inapropiadas, y yo pensaba que era normal, que tal vez estaba exagerando, pero después de escuchar su charla entendí que no era normal, que podía decir que no, que podía pedir ayuda. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Hablé con mis papás, ellos me creyeron. Denunciaron al maestro y ahora él ya no puede lastimar a nadie más. Gracias a usted. Me abrazó y yo lloré con ella, porque en ese momento entendí el propósito de todo mi dolor, el propósito de haber hablado, el propósito de haberme atrevido a decir la verdad. No fue en vano, nada de esto fue en vano. Esa niña fue protegida, otras niñas serán protegidas. Porque nosotras tuvimos el valor de hablar, y eso hace que todo valga la pena. Cuento esta historia hoy porque quiero que otras mujeres, otras familias, otras comunidades sepan algo fundamental. El abuso espiritual es real y puede pasar en cualquier lugar, en cualquier iglesia, con cualquier líder. No importa cuán respetado sea, no importa cuán santo parezca, no importa cuánto la comunidad lo ame. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Si alguien usa la fe para controlar, para silenciar, para manipular, eso no es de Dios, eso es abuso. Y tienes el derecho de cuestionar, de poner límites, de alejarte, de hablar. No estás siendo desagradecida, no estás siendo rebelde, no estás pecando, estás protegiéndote. Y eso es sagrado. A todas las sobrevivientes de abuso espiritual que están viendo esto, no estás sola. Tu experiencia es válida. Tu dolor es real y tu sanación es posible, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa quién fue el abusador, no importa si alguien te cree, tú sabes tu verdad y esa verdad merece ser honrada. Busca ayuda, busca terapia, busca comunidad, busca justicia si puedes, pero sobre todo busca tu propia sanación. Porque tú mereces vivir, mereces ser libre, mereces ser feliz. Y a las comunidades religiosas, por favor, escuchen, crean, protejan,
No protejan la reputación de la institución, protejan a las personas, no silencien a las víctimas, amplifiquen sus voces, no excusen el abuso, confróntenlo, porque el silencio no protege a nadie, solo protege a los abusadores. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de romper ese silencio. Si tú estás en una situación donde un líder religioso o espiritual está cruzando límites, quiero que sepas esto. Tú tienes el poder de decir que no, de alejarte, de hablar. Y si hablas y nadie te cree, sigue hablando. Busca a alguien que sí te crea. Busca ayuda profesional. Busca justicia. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Tú importas. Y si eres alguien que sospecha que algo está pasando pero no estás seguro, pregunta, investiga, cree, porque cada vez que alguien cree a una víctima, le da poder, le da esperanza, le da la fuerza para seguir adelante. Sé esa persona, sé quién cree, quién apoya, quién protege. Gracias por escuchar mi historia completa. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi dolor, mi sanación, mi esperanza. Si esta historia te impactó, dale like. Si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Puede que sea exactamente lo que necesita para encontrar el valor de hablar. Deja un comentario contando qué parte de esta historia resonó más contigo. ¿Fue el descubrimiento? ¿Fue la confrontación con la comunidad? ¿Fue la reconstrucción de la fe? ¿Fue la ceremonia de liberación? Quiero saber. Y si quieres escuchar más historias reales de mujeres que sobrevivieron, sanaron y prosperaron, suscríbete a Relatos de Abuelas, porque aquí cada historia importa, cada mujer importa, cada sobreviviente importa. Nos vemos en el próximo relato, con amor, verdad y esperanza. Soledad. Recuerda, el abuso prospera en el silencio. La sanación comienza con la verdad. Habla. Cree, protege, sana, porque eso es lo que las sobrevivientes merecen, eso es lo que todas merecemos. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad, nunca es demasiado tarde para sanar, nunca es demasiado tarde para vivir. Tu historia no termina con el trauma, termina con tu decisión de seguir adelante y tú puedes, lo prometo, tú puedes. Gracias por escuchar, hasta pronto.